Buenos días, hermanos, qué bendición estar aquí con todos ustedes este día martes. Es una bendición poder llegar en un segmento más de Meditaciones y Befi, caminando por fe, porque por fe andamos y no por vista. Estamos tratando el tema desde la semana pasada, Dios tiene la respuesta. En verdad, hermanos, para todos los aspectos de la vida y los problemas de la vida, Dios tiene una respuesta. Como hemos ya tenido en los segmentos pasados, Dios tiene la respuesta para la depresión, Dios tiene la respuesta para el desánimo, para el desaliento, Dios tiene la respuesta para el miedo, ¿verdad? Así hemos estado viendo cómo Dios tiene la respuesta también para la soledad. Y pues, hermanos, mirábamos el día de ayer que Dios tiene la respuesta para la insatisfacción. Ahora vamos a ver otra respuesta de Dios. Nosotros muchas veces estamos en nuestra vida tomando decisiones importantes que pueden afectar nuestra vida por un poco de tiempo o pueden afectar nuestra vida por toda la vida, ¿verdad? Valga la redundancia. Por eso son importantes, es importante, ¿verdad? Que cuando no sabemos qué hacer, Dios tiene la respuesta, porque Él nos puede dar sabiduría. Cuando no sabemos qué decidir, Dios tiene la respuesta, porque Él nos puede dar sabiduría para decidir, para saber hacer lo que es correcto. Nos dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo número 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sí, queridos hermanos, así como estamos en esta vida con tantas complicaciones que a veces no sabemos qué hacer, un trabajo que de repente nos ofrecen, ¿verdad? Donde posiblemente ya no vamos a tener tanta libertad en nuestro tiempo para servir al Señor en la iglesia, pues tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber si realmente nos conviene ese trabajo o no nos conviene ese trabajo. Muchas veces estamos también los estudiantes pensando en qué carrera van a tomar, qué carrera van a estudiar, y pues siempre queremos que sean carreras que les puedan ayudar también a ellos como profesionistas, pero que también puedan ser útiles en la obra del Señor. En la obra del Señor se ocupan ingenieros, hermanos, ¿verdad? En la obra del Señor se ocupan arquitectos, en la obra del Señor se ocupan licenciados en Derecho, en Economía, en la obra del Señor se ocupan maestros, maestras, o sea, hermanos, en la obra del Señor se ocupan administradores. Entonces, hay muchos aspectos en los cuales un profesionista puede servir en la obra del Señor. En la obra del Señor se ocupan médicos, ¿verdad? Odontólogos como Marcito o como el doctor Jorge y la doctora Mónica. Entonces, siempre se ocupan personas en que pueden estudiar algo, prepararse en una profesión y ponerla disponible también para el servicio en la obra del Señor. Para esto ocupamos sabiduría. Si de repente nos vamos a meter en una carrera, ¿verdad?, que posiblemente no tenga nada que ver con la obra del Señor, pues, queridos hermanos, tenemos que tener sabiduría y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber escoger lo mejor que nos va a ayudar como hijos, como hijas de Dios, ¿verdad? Y que podamos servir al Señor. Ahora, el Señor dice, si te falta sabiduría, pídemela a mí. Yo doy abundantemente y sin reproche. Entonces, por medio de la oración, podemos tener sabiduría. Cuando no sepamos qué hacer, cuando no sepamos qué decidir, Señor, dame sabiduría. A veces para hacer un trabajo necesitamos sabiduría. En todos los aspectos de la vida necesitamos sabiduría. Aún para vivir el matrimonio necesitamos sabiduría. La palabra dice que debemos aprender a vivir con nuestra esposa sabiamente. Para criar a nuestros hijos necesitamos sabiduría, ¿verdad?
le doy muchas gracias. Creo, hermanos, que, por ejemplo, aprecio mucho al hermano Cristian, hermana Elidia, ¿verdad? Pero ellos habían tenido un poquito de dificultades en la crianza de su hijo pequeño. ¿Cómo se llama su hijo pequeño? Santiago. Pero me dio tanto gusto estas últimas semanas, este último domingo, que pude verlo y el niño está más quieto, más tranquilo, porque Dios les ha dado sabiduría, ¿verdad? Han aplicado la sabiduría, como dice la palabra de Dios, cómo crear a un niño, cómo crear a un hijo. Y verlo contento, verlo alegre, verlo sentadito por 40 minutos, casi una hora, sentadito, quieto. Ese es algo extraordinario, ¿verdad? Como cuando necesitamos sabiduría y le pedimos a Dios, Dios nos guía, Dios nos da sabiduría. También podemos tener sabiduría a través de su bendita palabra. Dice la palabra del Señor en el Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. A través del testimonio de Dios, que es su palabra, dice que a los que no somos tan inteligentes, tan entendidos, dice que nomás porque tenemos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, aprendemos la palabra de Dios, dice, hace sabio al sencillo. En el mismo libro de los Salmos, en el 119, versículo 98, dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Cómo podemos ser sabios, hermanos, con la palabra de Dios? La Biblia es un libro de sabiduría. Aquel que lee la Biblia, aquel que aprende la palabra de Dios, aquel que aprende las Sagradas Escrituras, por seguro tendrá una inteligencia por arriba de la media, por arriba de lo normal. ¿Por qué? Porque tiene la inteligencia de Dios, que Dios da a través de su palabra. Y eso se llama sabiduría. Sabiduría para la Biblia. Hay todo un libro que se llama Proverbios, que yo he denominado que el libro de Proverbios es la sabiduría de Dios aplicada a la vida humana. Y cuántas cosas sabias tenemos en el libro de Proverbios y en sí en toda la Biblia. Y uno de los consejos que nos da el libro de Proverbios dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Si nos falta sabiduría, pidámosla a Dios. Si tenemos falta de sabiduría, pues entonces vamos a la palabra de Dios y seremos más sabios con los mandamientos de Dios. Ha sido una bendición, hermanos, estar aquí. Sabemos que Dios siempre tiene la respuesta para todo, mis hermanos. Dios tiene la respuesta para todos. Que Dios les bendiga y nos miramos mañana miércoles, mitad de la semana. Un refrigerio espiritual para nuestras vidas en un segmento más de Meditaciones y Befi con Caminando con Fe, porque por fe andamos y no por vista. Dios les bendiga, hermanos. Amén.